estimados amigos, señoras y señores, agradezco la invitación al Centro de Liberalismo Clásico, plataformas institucionales conjuntas para este evento que es de gran importancia y que reviste un carácter político. Ustedes, un poco, saben que mi perfil en la vida no tiene que ver con la actividad política, sino con la actividad académica. De manera que voy a tratar de poner aquí un poco la guarnición histórica de por qué se hace este lanzamiento que tiene que ver con una reforma electoral en el Perú, en la fecha de hoy, y como todos sabemos, perfectamente enterados por numerosos artículos de prensa, coincide con el bicentenario de la promulgación de la Constitución de Cádiz. Bueno, casi de manera amuleto porque no te la conozco a memoria, pero sí guardo este texto que es un facsímil de la primera original de 1812 de la así llamada Constitución de la Monarquía Española, texto impreso de Cádiz en el año mencionado. El tiempo que tengo a disposición, algunos datos sustanciales históricos de la promulgación de la PEPA y por qué es trascendente revisarla. Todos sabemos que esto deviene de una circunstancia muy problemática para la nación española, que en 1808, con la invasión del territorio y por las tropas de Napoleón. Hay dos formas muy distintas de hecho por parte de ambas coronas en la península, cual es el caso de Lisboa, que Portugal emigra a su corte subalterna de Janeiro, en tanto que el rey de España, Carlos, prisionero, algunos dicen que voluntariamente franceses, y en Bayona se produce una ceremonia muy en la cual el rey legítimo, Carlos IV, sobre su hijo Fernández VII, y esta a su vez abdica en favor de los Bonaparte. La doble abdicación termina posesionado el trono don José I Bonaparte, que es famoso. Napoleón y su hermano José no gobernaron en España de una manera, digamos, ellos implementaron su propia constitución de Bayona, que en los últimos tiempos está mereciendo atención, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con el organisatorio de una forma de Estado de Derecho, aunque obviamente es un origen espurio, un origen militar. Pero es importante que ya haya un antecedente, ¿no? Una forma de régimen preconstitucional que antecede a la... Los pueblos, los súbditos españoles de Fernando VII, a congregar diferentes juntas desde España todo el continente americano para llenar ese vacío de poder ocasionado por la partida del rey y la prisión obligada del rey en manos de los napoleónicos. Esto va a conducir a una serie de acontecimientos que no tengo ahora tiempo, pero que se traducen básicamente en la constitución de juntas de gobierno que, invocando un principio no tan absolutamente pero novedoso por aquellos tiempos, es que como la soberanía reside en el pueblo, obviamente por los revolucionarios franceses de 1700, y como el pueblo le había concedido la capacidad de gobernar, el rey es incapaz de ejercer esa capacidad, devuelve a la soberanía al pueblo. Y el pueblo, organizado en torno a los municipios o cabildos de la época, va a formar, va a llenar como un rompecabezas con diferentes múltiples vacío de poder. Hay una junta central, por cierto, que se puede aglutinar todos estos esfuerzos de restauración, pero esa junta central va cambiando de ubicación conforme los militares en España. Primero se instala en Aranjuez, luego se retira a Sevilla, y termina sesionando en Cádiz, que es
confín, si ustedes conocen el mapa español, el último confín frente al África, se podía izar libremente bandera. De manera que es una junta de gobierno, una junta central por el avance militar. Pero esa junta de gobierno, a su vez, la situación estaba madura y la ideología liberal de la época lo permitía, que no tenía legitimidad de gobierno, porque no había elegido a los miembros de esa junta que tomaban el poder en nombre del rey, y decide en el año de 1809 convocar a un parlamento que le va a dar justamente ese sustento representativo, evidentemente, a través de un congreso. Ahí se convoca a las cortes famosas, a las cortes que las cortes de Cádiz, aunque en verdad no se instalaron en otro lugar llamado la Real Isla de León, hoy conocido. El 24 de septiembre de 1810 se realizó la instalación de las Cortes Generales Extraordinarias en ese lugar. Y de allí hasta el año de 1813, funcionar permanentemente estas cortes, que tienen una doble tarea. Es una tarea muy amplia y muy interesante, y obviamente de gran trascendencia histórica. Un congreso legislativo, porque da muchas leyes y todo, y es un congreso constituyente, porque se impone como tarea principal una constitución política para la primera constitución para normar el gobierno de la monarquía española. Bueno, pues, haciendo la historia breve, en el lapso que va del septiembre de 1810 a un día como hoy, 1812, esto se puede seguir felizmente, que está publicado, que está inclusive colgado en internet. Los asambleístas, los constituyentes reunidos primero en San Fernando, van discutiendo la forma de diseñar o rediseñar el gobierno de la monarquía española. Y terminan dando este documento, que es un documento muy detallista, porque hay constituciones que son más generalistas y otras más detallistas. Entra prácticamente en el detalle de todos los asuntos de la vida civil, militar, comercial, etcétera, etcétera, que uno contiene 10 títulos y 384. ¿Y por qué es importante esta constitución que hoy día celebramos y que da pie a esta reunión? Porque es una constitución eminentemente liberal. Un triunfo del liberalismo en lo que algunos denominan la primera generación hispanoamericana, que luego va a tener diferentes sucesiones. ¿Por qué es esta constitución liberal? Por la limitación del poder. Propone la construcción de una monarquía democrática, ensayando su convivencia con las entonces recientes enseñanzas de la Revolución Francesa. Su poder a los patrones de la ley, subordinando el papel del monarca al marco constitucional, y entiende a este como autónoma y soberana. Es el impulso a la igualdad de los ciudadanos, así el tratamiento igualitario a los españoles, los peninsulares y los americanos, y de sus para ejercer cargos públicos. Es, asimismo, liberal la separación clara de los poderes del Estado, la hacienda marcada por Montesquieu, y de la hacienda pública respecto a las eliminando la confusión propia de las monarquías democráticas. Y es liberal la representación popular a los privilegios monárquicos por la propuesta de una administración descentralizada en lugar del centralismo tradicional. Vemos pues que hay una serie de innovaciones muy importantes que se traducen en el texto de esta. Muchísimos analistas, juristas, historiadores se han fijado en la importancia de la PEP, y mucho más aún en esta coyuntura en la cual estamos celebrando los 200 años de su promulgación. Casi más que repetir muchas otras frases que he dado yo en diferentes contextos, y uno muy reciente en un evento que tuvimos la semana pasada en la sede del Centro Cultural de España. Yo quisiera terminar esta breve intervención con dos citas, una modernísima, una española y otra peruana, pero que ambas van en el significado de esta Constitución que nos ha dejado un legado evidentemente importante y de signo liberal. El día de hoy, 19
19 de marzo, el editorial del diario El País de Madrid dice, entre otras cosas, lo siguiente, extracto su opinión. Con la Constitución de Cádiz, los españoles dejaron de ser súbditos y se proclamaron ciudadanos. Poco importa que los para lograrlo fueran incompletos o insuficientes con criterios actuales. La igualdad ante la ley debe ver aún un largo camino, lo mismo que el sufragio, los límites entre los poderes separados, la relación de la Iglesia con el Estado o la concepción de la soberanía. No pocos de los avances contemplados por la Constitución fueron incluso realizados durante las turbulencias políticas que entonces tantas veces sumieron la historia de España en la violencia y el caos. Como aspiración a recuperar, como referente a combatir, el texto de Cádiz hizo de la una lucha por imponer una constitución u otra, en este caso, una constitución. Ello significaba la idea imprescindible para cualquier régimen democrático de que el poder político no puede ser ilimitado frente a los ciudadanos. Y por último, el sabor propio de la historia. En la historia sabemos que nosotros debemos subordinarnos a las fuentes originales del pasado. Y he encontrado dentro de mi cúmulo de datos acumulados sobre esta época original algunos apuntes de la prensa limeña de la época que recibió y comentó la noticia de la promulgación de la PEPA y su entrada en vigencia en el Perú. Porque en el Perú, a diferencia de otros países hispanoamericanos, es no solamente la primera constitución española que recibimos, promulgamos y damos en vigencia, sino que tiene pues una trascendencia en su legado para marcar toda la historia del constitucionalismo peruano a lo largo de los siglos XIX y XX. Y un órgano de prensa muy audaz que, enfrentándose al virrey Abascal, empezó a publicarse en los meses veraniegos del año 1813, o sea, el año siguiente a la promulgación de la Constitución, como el Argos Constitucional. De las ediciones del periódico de Lima, 21 y 28 de febrero de 1813, voy a extraer dos citas sumamente emblemáticas, las cuales quisiera dejarles por último ese delicioso sabor de la historia propia de la época. Y dicen estos defensores de la Constitución y del ejercicio liberal: muy a costa del género humano, ha demostrado la experiencia de todos los siglos las pasiones del hombre que no pueden subsistir justicia, libertad, ni prosperar el Estado, a donde un jefe revestido de la suma de los poderes y armado con la pública no tiene otro freno para oponerse al bien de todos que el de su propio deseo. Obviamente, pensado en el antiguo absolutismo que se quería combatir y que de hecho, bueno, por un tiempo determinado terminó cuando se puso en vigencia la Constitución. Y por último, esta cita importantísima del mismo periódico Argos Constitucional: la nación soberana pudo y debió en ejercicio de su soberanía constituirse, y la conservación de esta libertad es y será siempre el garante de su existencia, sin que pueda enajenarse jamás de este derecho, del mismo modo que no pueden enajenarse los hombres de su respiración. Si la nación se obligó a conservar y proteger la libertad civil y las propiedades del ciudadano, ¿cómo pueden tan sagrados deberes renunciando el único medio con que puede contrarrestar los embates del tiempo y las pasiones? No puede haber seguridad si no hay confianza, y el pueblo ha de estar convencido de que jamás el gobierno privará de sus derechos ni se cambiarán las leyes en manos de los magistrados en instrumentos de opresión. ¡Viva la PEPA! Muchas gracias.